Bueno, comenzamos esta última sesión de la mañana. Podría decir de Manuel Aróstegui pues muchísimas cosas, que es doctor con una tesis titulada La amistad del verbo con Abraham según San Ireneo de León, dirigida por el padre Ladaria, y que fue premio Roberto Bellarmino en la Universidad Gregoriana. Podría decir que es profesor de dogmática, catedrático de dogmática en la Universidad San Damas, ahora vicedecano de teología. Podría seguir diciendo muchas cosas, pero no las voy a decir. Sino voy a hacer una presentación breve, vir bonus in caritate cristiana. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores y especialmente a Patricio de Navascués Benlloc su invitación para participar en este congreso. Constituye para mí un verdadero honor. Se les ha distribuido un handout con el esquema de la exposición y algunos textos. Y antes de entrar en el tema que se me ha asignado, algunas consideraciones preliminares. Como es sabido, en el Concilio de Nicea se abordó la cuestión de la fecha de la Pascua, pero no está muy claro qué se decidió al respecto. Desde 1718 hasta hoy está en curso un debate interminable acerca del contenido concreto de las determinaciones nicenas sobre la fecha de la Pascua. Una cosa, no obstante, sí que es clara, y es que se trata de una cuestión a la cual la Iglesia de aquella época daba suma importancia. Y en este punto el cristianismo, comparado con otras religiones, no constituye ninguna excepción. Sacha Stern, uno de los principales especialistas contemporáneos en calendarios antiguos, ha escrito que el calendario es mucho más que un dispositivo funcional, utilitario para la organización de la vida social. El calendario contribuye a una cierta percepción de la realidad y, por tanto, a visiones del mundo socialmente compartidas. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, los calendarios intentaban representar la estabilidad y la armonía cósmicas. Y como veremos, los babilonios pensaban que la longitud de los meses y de los años tenía repercusiones astrológicas que a su vez afectaban al bienestar de los reinos y de los individuos. En el mundo judío todo esto se acentúa aún más. Y esto se debe a que tuvo que hacer frente a un problema especialmente peliagudo. Plantémoslo muy brevemente. Dos movimientos astronómicos especialmente relevantes para el ser humano son el solar y el lunar. Si, como los antiguos, tomamos a la Tierra como punto de referencia de los movimientos astrales, el año tropical es el tiempo que tarda el Sol en hacer el recorrido, que empieza en el punto que marca el equinoccio de primavera y termina cuando vuelve a ese mismo punto. No hay 2 años tropicales que duren exactamente lo mismo, pero como promedio su duración es de 365,2422 días. A su vez, el mes sinódico es el tiempo que transcurre entre 2 lunas nuevas consecutivas y como promedio dura 29,5306 días. Esto plantea dos dificultades. Primera, ninguno de los dos periodos es un número entero de días, con lo cual no se pueden utilizar sin más para elaborar un calendario, porque, por definición, un calendario es una lista de días enteros numerados según sistemas diversos. Segunda dificultad, los dos periodos, el año tropical y el mes sinódico, son inconmensurables entre sí. Es decir, un año tropical no contiene un número entero de meses sinódicos, sino un promedio de 12,3683 meses. Vamos con el nudo del problema que el judaísmo se ve obligado a abordar. El Antiguo Testamento, el Talmud y las Antiquitates Judaicae de Flavio Josefo nos hablan de un calendario lunar vigente en aquella época, que constaba de 12 meses. Ya hemos dicho que el mes sinódico duraba como promedio 29,5306 días, redondeando 29 días y medio. Pues bien, aquel calendario judío constaba de 6 meses de 30 días y 6 meses de 29 días. En total, 354 días. Para fijar la fecha de la celebración de la Pascua, y aquí está el problema judío, era necesario, pero no suficiente, tener en cuenta este calendario lunar.
Era necesario porque, según Éxodo 12, debía celebrarse en la noche del 14 al 15 de Nisán, que era el primer mes del calendario lunar. La noche del 14 al 15 de Nisán era la luna llena. Pero no era suficiente, porque según Éxodo 13:4, 23:15, 34:18 y Deuteronomio 16:1, la Pascua debía celebrarse durante la temporada agrícola de Abib. El Abib es la temporada que marca el inicio de la primavera. Es decir, según los textos recién referidos, la Pascua solo podía celebrarse una vez que hubiera empezado la primavera. Ahora bien, las estaciones no dependen del movimiento de la luna, sino del sol, pues se repiten cíclicamente al compás del retorno del mismo. Dado que el año solar dura 11 días más que el lunar como promedio, surge un importante problema. Supongamos que un determinado año, el 14 de Nisán, cae justo en el día en el que empieza la primavera. Al año siguiente caerá 11 días antes del inicio de la misma, al siguiente 22 días antes y al siguiente 33 días antes. Habría un conflicto cada vez mayor entre la norma de Éxodo 12, por un lado, y la de Éxodo 13:4, 23:15, 34:18 y Deuteronomio 16:1 por otro. Para resolver este problema se intercalaba un mes lunar extra cuando se calculaba que era necesario. Y estos años, que tenían por tanto 13 meses lunares, se denominaban embolísmicos. Pues bien, dice Stern que para los judíos este procedimiento para declarar el nuevo mes era un acto de santificación, el cumplimiento de un mandamiento divino. El cálculo del calendario no solo servía para las necesidades prácticas de determinar las fechas de las fiestas, sino que constituía en sí misma una actividad religiosa por derecho propio. El cristianismo va a heredar esta concepción judía, aunque no sin muchísimos problemas, como atestigua el Concilio de Nicea. Y, de hecho, la Iglesia va a tener que abordar una dificultad añadida, a saber, la del día de la semana en que tiene que celebrarse la Pascua. Debe o no ser necesariamente en el día de la resurrección del Señor, el domingo, la llamada controversia cuartodecimana. La resolución de estos problemas no era una cuestión meramente técnica. Entraban en juego cuestiones de fondo. Como dice Stern, mucho más que un dispositivo técnico, el calendario estaba en el corazón de la sociedad y cultura antiguas, como principio organizador de la vida social y como constitutivo de ideologías y visiones del mundo. Por eso, prosigue, el calendario no debe limitarse, como a veces se hace, a la historia de la ciencia o a un aspecto marginal de la historia de las religiones. Pertenece firmemente al núcleo de la historia social y religiosa. Entre los factores que influyen en el modo de elaborar los calendarios litúrgicos, uno fundamental es el de la concepción que se tenga sobre las relaciones entre culto y cosmos. Y este es precisamente el punto cuya exposición me ha encomendado la organización del presente congreso, con lo cual vamos ya al tema. En época contemporánea, dos de los estudiosos católicos que más han contribuido al estudio de la relación entre liturgia y cosmos son, en mi opinión, sin ánimo de exclusividad, Pierre Teilhard de Chardin y Joseph Ratzinger. Teilhard de Chardin ha ejercido, como han mostrado diversos estudios, una notable influencia sobre Ratzinger, el cual, a su vez, ha asumido, purificado y perfeccionado las ideas del sabio jesuita. En 2000, Ratzinger publicó su libro El espíritu de la liturgia, una introducción. El capítulo 2 de la primera parte se titula Liturgia, Cosmos, Historia y será el texto que vertebre esta exposición. El capítulo empieza con una exégesis del relato bíblico de la creación, Génesis 1:1 a 2:4. Paso al punto 1 del handout. Está más que demostrado que en este relato se toman no pocos elementos de las cosmogonías mesopotámicas, que constituyen un exponente típico de las llamadas Kultreligionen. En estas Kultreligionen, culto y cosmos están íntimamente ligados. Los dioses sostienen al mundo, pero los seres humanos tienen que sustentar y sostener a los dioses por medio de sus ofrendas cultuales. Por tanto, estamos ante una especie de ciclo eterno.
Los dioses sostienen al mundo y, por tanto, al hombre. El ser humano, por su parte, celebra el culto, el cual, a su vez, sostiene a los dioses, y así sucesivamente en una relación cíclica. Dice Ratzinger que en estas religiones mesopotámicas, en medio de ideas evidentemente toscas y muy simples, aparece también una intuición muy profunda acerca del sentido de la vida humana. El hombre existe para el culto, para Dios y para el cosmos. El ser humano es una pieza fundamental del ciclo cósmico. Como decíamos, está claro que el autor del texto bíblico conoce estas concepciones y toma elementos de las mismas, pero no sin someterlos a una profunda transformación. No se habla, al menos directamente, del culto y menos aún de que Dios pueda necesitar de las ofrendas de los hombres. En un primer momento se podría pensar que la orientación del relato del Génesis no es cultual, sino social. El telos del cursus de la creación es el sábado, que es el día del descanso, de la libertad y de la igualdad, porque en él, en el sábado, esclavo y amo son iguales. Ratzinger piensa que tal lectura del relato creacional sería equivocada, en realidad, o parcial al menos. En realidad, el culto se encuentra sumamente presente en el mismo, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario. Y para fundamentar esta afirmación, llama la atención sobre una serie de hechos que están interrelacionados entre sí. Primero, tanto el relato de la creación como los preceptos del Sinaí sobre el sábado proceden de la misma fuente, a saber, la fuente P o sacerdotal. En los mandatos de la Torá sobre el sábado, este es presentado como el símbolo por antonomasia de la alianza entre Dios y el hombre. Por tanto, decir que el sábado es el telos de la creación equivale a afirmar que ésta se ordena a la alianza con Dios. Vayan, por favor, al primer texto del handout. A partir de aquí, podemos decir cuál es la intencionalidad de los relatos de la creación. La creación existe en función de la alianza entre Dios y los hombres. La meta de la creación es la alianza, historia de amor entre Dios y el hombre. Es así como debe entenderse el sábado. La libertad e igualdad de los hombres que da consistencia al sábado no es una visión meramente antropológica o sociológica y solo puede concebirse teológicamente. Solo si el hombre se sitúa dentro de la alianza con Dios llegará a ser libre. Solo entonces aparecen la igualdad y la dignidad de todos los hombres. Es decir, la comunión horizontal entre los hombres presupone la comunión vertical con Dios que se alcanza mediante la alianza. Si, según lo que acabamos de decir, la creación tiene como telos el sábado y, por tanto, la alianza con Dios, entonces podemos afirmar que el mundo ha sido hecho para el culto, pues es en este donde se realiza la unión con Dios, la alianza. Ahora bien, al afirmar esto, ¿no estamos diciendo en el fondo lo mismo que las Kultreligionen, según las cuales el mundo y el hombre existen para dar culto a los dioses? ¿Cuál es la diferencia frente a la idea del ciclo del ofrecer y recibir que en gran parte determinó el mundo del culto precristiano? Antes de abordar esta cuestión, Ratzinger señala otro punto que muestra que lo cultual no solo está presente en el relato de la creación, sino que es una clave fundamental del mismo. Éxodo 40, dice, refiere cómo tuvo lugar la erección de la tienda del encuentro, antecesora de lo que luego sería el Templo de Jerusalén. Se llevó a cabo en 7 fases, cada una de las cuales se cierra con el estribillo: Moisés hizo todo conforme al modelo que Yahvé le había mandado. De este modo, dice Ratzinger, se están poniendo en relación los 7 días de la creación y la erección de la tienda del encuentro, antecesora, como decíamos, del templo. Al afirmar esto, Ratzinger no es original. De hecho, puede decirse que existe entre los exegetas bastante consenso sobre esta conexión. Suelen basarse, además de en Éxodo 40, en textos como los siguientes. Según el Libro de los Reyes, la construcción del Templo de Salomón duró 7 años, Primero Reyes 6:38, y la fiesta de su dedicación 7 días, Primero Reyes 8:65. Por otra parte, la oración de Salomón en la ceremonia de la dedicación del templo dice: levántate, Yahvé Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder, 2 Crónicas 6:41.
Análogamente, en Salmo 131:14, que rememora el traslado del arca al templo, dice el Señor: aquí está mi reposo para siempre, en él me instalaré, que así lo quiero. Por tanto, cuando en Génesis 2, versículos 2-3, se habla del reposo de Dios, muy probablemente se está utilizando un lenguaje cultural y se está concibiendo el mundo como un templo al que Dios viene a habitar y a reposar. En resumen, la creación del mundo se asimila a la construcción del templo y la construcción del templo se asimila a la creación del mundo. Tercer punto que confirma esta idea y muestra que lo cultural es una clave fundamental del relato de la creación. En el texto ocupa un lugar protagonista el verbo bara. Dice Ratzinger que este verbo en el Antiguo Testamento tiene dos y solo dos significados. En primer lugar, expresa el proceso de la creación del mundo, la separación de los elementos que hace que el caos se convierta en cosmos. En segundo lugar, este mismo verbo señala la separación cultural entre lo puro y lo impuro, que presupone una elección y constituye el acontecimiento fundamental de la historia de la salvación. Es decir, el mismo verbo se usa para la acción creadora y para la separación, para la elección cultural. La conclusión que cabe extraer de estos argumentos es la que hemos mencionado poco antes. Según la Escritura, el telos de la creación es la alianza, es decir, el culto. Esto supone, por una parte, que sin el culto la creación carece de sentido, solo sería una cáscara vacía. Pero, por otra parte, esto significa asimismo que el culto no solo salva al hombre, sino que quiere arrastrar a toda la creación hacia el interior de la comunión con Dios. Es casi seguro que detrás de estas líneas de Ratzinger está la conocida tesis de Karl Barth de que la creación es el fundamento externo de la alianza y la alianza a su vez es el fundamento interno de la creación. Se nos han conservado los apuntes manuscritos que utilizó Ratzinger en un curso sobre Schöpfungslehre, doctrina de la creación, en 1964, cuando enseñaba en Münster. Pues bien, en dichos apuntes se puede leer lo siguiente. El hecho de que el relato de la creación está distribuido según el esquema de la semana y así es conducido hacia el sábado como fin, significa que creación y alianza están mutuamente implicadas. La historia de la alianza aparece como fin del Dios creador. Desde aquí se puede dar razón a la fórmula de Barth. La creación es el fundamento externo, der äußere Grund, de la alianza. La alianza es el fundamento interno, der innere Grund, de la creación. El parentesco con el texto que estamos analizando, casi 40 años posterior, parece bastante claro. La fórmula de Barth, traducida a términos clásicos, quiere decir, en mi opinión, que la alianza es la causa final de la creación y la creación, a su vez, es la causa material o dispositiva de la alianza. Creación y alianza son recíprocamente la una causa de la otra, aunque de manera diversa. La creación no se puede entender sin el culto, pero tampoco el culto sin la creación. A continuación, Ratzinger aborda un punto que es necesario esclarecer para proseguir correctamente. ¿Qué es exactamente culto? Paso al punto 2. Es aquí donde el cristianismo se separa de las Kultreligionen. El teólogo bávaro afirma que la esencia del culto es el sacrificio. Prácticamente en todas las religiones el sacrificio aparece como el centro del culto, pero con ello solo hemos trasladado la dificultad, porque ¿qué es sacrificio? Ratzinger considera que no es nada fácil definirlo correctamente. Es este un concepto que se esconde bajo un verdadero cúmulo de equívocos. En primer lugar, va a exponer la concepción más generalizada. Después va a criticarla y, por último, va a proponer la que, según él, es la definición correcta. La communis opinio vincula sacrificio y destrucción. La opinión generalizada nos indica que el sacrificio tiene que ver con destrucción. Según esta concepción, sacrificio sería ofrecer a Dios una realidad que, de algún modo, es valiosa para el hombre. Esta ofrenda presupone, sin embargo, que dicha realidad se le quita al hombre, y eso solo es posible destruyéndola, con lo cual el hombre ya no puede disponer de ella.
A esta concepción se le puede poner la siguiente objeción. ¿Cómo es que Dios puede deleitarse con la destrucción? La respuesta que se suele dar a la misma es que detrás de la destrucción hay un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios, por supuesto, no se complace en la destrucción como tal, sino en el reconocimiento de soberanía de la cual esa destrucción es signo. A Ratzinger esta respuesta no le satisface. ¿Pero puede realmente un acto formal de estas características servir a la gloria de Dios? Evidentemente no. Frente a esto, el alemán recupera y desarrolla la doctrina de Agustín sobre el sacrificio. La había estudiado bastante a fondo en el capítulo 7 de su tesis doctoral y le ha acompañado toda su vida. Agustín define el sacrificio en De Civitate 10.6 así. El verdadero sacrificio es toda obra hecha para unirnos a Dios en santa alianza. El problema es que el ser humano es incapaz de realizar una obra que logre la comunión con Dios. Es decir, es incapaz de ofrecer un sacrificio válido y auténtico por dos motivos. En primer lugar, por el abismo ontológico que media entre Dios y cualquier criatura. Y, en segundo lugar, porque como consecuencia del pecado original, nuestras obras son mundanas y egoístas, están solo referidas a nosotros mismos, son incapaces de salir del círculo de nuestros propios intereses. El único capaz de ofrecer un sacrificio verdadero, es decir, de realizar una obra que logre la comunión con Dios, es Jesucristo el mediador. Nosotros solo podremos salir del círculo en que estamos encerrados en la medida en que nos incorporamos a la ofrenda de Cristo. Es el único modo de entrar en comunión con Dios y desde Él con los demás. Es esta una idea recurrente en Ratzinger y aparece también en este texto que nos ocupa. El sacrificio significa salir del estado de separación, de la autonomía aparente, del ser solo, para sí mismo y en sí mismo. Significa ese perderse a sí mismo, que es la única forma posible del encontrarse a sí mismo. Por ello, San Agustín podía decir que el sacrificio verdadero es la civitas Dei, es decir, la humanidad convertida en amor. Pero el teólogo bávaro no se limita a recuperar la idea de Agustín, sino que la desarrolla. Dice así: la civitas Dei es la humanidad convertida en amor que diviniza la creación y que es ofrenda del universo a Dios, a fin de que Dios sea todo para todos. 1 Corintios 15, 28. Esa es la meta del mundo, esa es la esencia del sacrificio y del culto. Esta referencia al cosmos material yo no la he visto en Agustín. Los principios que le permiten a Ratzinger hacer esta ampliación al mundo físico están seguramente en él, pero en las obras del obispo de Hipona no se encuentra explícitamente, hasta donde yo sé, esta referencia. Ratzinger está diciendo que el telos del universo material, no solo el del hombre, es la comunión con Dios, es decir, la divinización. En un párrafo que sintetiza bien su pensamiento sobre la relación entre liturgia, creación e historia, dice lo siguiente: de este modo, podemos decir ahora que la meta del culto y la meta de toda la creación es la misma, la divinización, un mundo de libertad y de amor. Con ello aparece lo histórico dentro de lo cósmico. El cosmos no es una especie de edificio cerrado, no es una especie de recipiente que gira sobre sí mismo y en el que a lo sumo se puede desarrollar la historia. El cosmos mismo es movimiento que parte de un principio y se dirige a una meta. En cierto modo, él mismo es historia. Paso al punto 3. Para explicar este movimiento del cosmos hacia Dios, Ratzinger ha dialogado con distintos autores, entre los cuales destaca, en mi opinión, Máximo el Confesor. Este diálogo lo entabla a través de Hans Urs von Balthasar y, en particular, de su monografía Kosmische Liturgie, das Weltbild Maximus des Bekenners, Liturgia Cósmica, la imagen del mundo de Máximo el Confesor. Esta monografía le ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria. La utilizó ya en Introducción al Cristianismo y la siguió citando y comentando incluso como papa. En esta monografía, von Balthasar cita Máximo ambigua in Johannem 41:5. Dice el confesor que Cristo, el hombre universal, se somete al Padre y de ese modo, uniendo la naturaleza creada a la increada mediante el amor,
o milagro de la filantropía de Dios hacia nosotros, mostraría que son uno y lo mismo según el hábito de la gracia, katá ten hexin tes charitos, inhiriendo todo el mundo totalmente en la totalidad de Dios y convirtiéndose en todo lo que Dios es, exceptuada la identidad según la sustancia katusían, y recibiendo la totalidad de Dios en vez de sí mismo. Es decir, el mundo recibe todo lo que Dios tiene, pero con una diferencia. Dios lo tiene katusían, según la sustancia, mientras que el mundo lo posee katá ten hexin tes charitos, según el hábito de la gracia, de la charis. Este matiz decisivo permite conjurar, como dice von Balthasar, el riesgo de panteísmo. Este planteamiento ha penetrado muy profundamente en el pensamiento de Ratzinger. La salvación no debe entenderse en clave meramente individual, ni siquiera en clave social, lo cual ya supondría un avance importante, sino en clave cósmica. Jeremiah Valery ha mostrado que esta idea atraviesa toda la obra de Ratzinger de principio a fin. Cito tan solo algunos ejemplos. En el borrador que le preparó al cardenal Frings para su famosa conferencia en Génova en 1961 leemos: tal vez el cristianismo del siglo pasado, el XIX, se había retirado realmente de forma un tanto extrema a la salvación que el alma individual ha de encontrar en el más allá, y no habló con voz suficientemente alta de la salvación del mundo, de la esperanza universal del cristianismo. De ese modo, le competiría la tarea de pensar de nuevo estas ideas y de oponer otra vez al entusiasmo por la tierra que puede percibirse en el hombre moderno una interpretación positiva del mundo como creación que da testimonio de la gloria de Dios y que como conjunto está destinada a la salvación en Cristo, que no es solamente la cabeza de su Iglesia, sino también el Señor de la creación. Efesios 1:22, Colosenses 2:10, Filipenses 2:9 siguientes. La idea ocupa un puesto importante en su Manual de Escatología, 1977. En esta obra discute, entre otros, con Gilbert Greshake. Cita la siguiente afirmación de este autor en su obra Auferstehung der Toten, Resurrección de los Muertos. La materia en sí, en cuanto átomo, molécula, órgano, no puede llegar a lo perfecto. Por tanto, si en la muerte llega a su culmen definitivo la libertad del hombre, en su figura concreta de definitividad quedará asumido y superado definitivamente su cuerpo, mundo e historia. Ratzinger no está en absoluto de acuerdo con esta visión del teólogo renano, porque le parece que la Biblia enseña exactamente lo contrario. Es ante todo anunciando un nuevo cielo y una nueva tierra, como la Escritura ha expresado claramente que toda la creación está destinada a convertirse en vaso de la gloria divina. Toda la realidad creada se vincula a la bienaventuranza celestial. Y dice poco más adelante: la salvación del individuo, dimensión individual, es total y plena solo cuando se haya alcanzado la salvación del universo, dimensión cósmica, y de todos los elegidos, dimensión social. Entonces toda la creación será cántico, gesto generoso de la liberación del ser adentrándose en el todo y, al mismo tiempo, penetración del todo en lo individual, alegría en la que toda pregunta se resuelve y alcanza la plenitud. Y en otro lugar de esta misma obra dice que la vida nueva que se le otorga al hombre en la resurrección se ordena a la transformación de la vida, a la totalidad del hombre y a la totalidad del mundo. En 2008, Ratzinger escribió un prefacio para el primer volumen cronológicamente de sus obras completas dedicado a la liturgia. Dice así: la perspectiva esencial de la obra, el espíritu de la liturgia, era la de presentar la liturgia por encima de las cuestiones con frecuencia insignificantes sobre esta o aquella forma, en su marco de relaciones que yo intentaba representar mediante 3 círculos presentes en todos los temas particulares. Está, en primer lugar, la correspondencia interna entre Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, la tipología. Sin su relación con la herencia veterotestamentaria no se comprende en absoluto la liturgia cristiana. El segundo círculo es la relación con las religiones del mundo. Y finalmente viene el tercer círculo, el carácter cósmico de la liturgia, que significa más que el encuentro de un grupo mayor o menor de hombres. La liturgia se celebra en la anchura del cosmos, abarca creación e historia a la vez. Paso al punto 4.
Para expresar estas ideas, dice Ratzinger, la tradición cristiana ha utilizado el modelo exitus reditus, salida y retorno. El exitus hace referencia a la creación y el reditus a la divinización. Este esquema constituye un paradigma común a muchas religiones y filosofías. Ratzinger considera que la formulación más importante es seguramente la de Plotino. La primera concepción que encontramos, y quizá la más contundente, es la elaborada por el filósofo de la antigüedad tardía Plotino, pero es la que determina de diversas maneras gran parte de los cultos y las religiones no cristianas. Entre la versión cristiana y la de Plotino del esquema exitus reditus existe, dice Ratzinger, una primera diferencia fundamental. En ambas versiones se constata que el mundo está caído, es decir, en un estado de desorden. Ahora bien, la explicación de esa caída es diversa. Según Plotino, la raíz de la misma hay que buscarla en la finitud y especialmente en la materialidad, expresión última de finitud. En ella, en la concepción de Plotino, el éxodo por medio del cual aparece el ser no divino no se concibe como salida, sino como descenso, como caída desde las alturas de lo divino. Esto significa que el ser no divino en sí mismo y en cuanto tal es ser caído. La finitud es ya por sí misma una especie de pecado, algo negativo. Cuando escribe estas líneas, Ratzinger está pensando seguramente en la doctrina de la caída o descenso del alma universal y divina a los cuerpos. Plotino menciona en varias ocasiones un pecado, hamartía del alma, que conlleva como castigo, dique, la reclusión en una multiplicidad de cuerpos. Se explicaría así el surgimiento de las diversas almas individuales a partir del alma divina universal. Según Ratzinger, el alejandrino no entendería dicha culpa y el castigo consiguiente en sentido literal. Sería más bien una forma mítica de describir una necesidad ontológica. El desorden del mundo, su estado de caída, sería consecuencia de un descenso ontológico necesario y, en último término, de la materialidad y la individualidad. En este marco, la salvación del alma consistirá en abandonar el cuerpo individual y retornar al alma divina universal. Este viaje de retorno no es local. Se realiza, dice Plotino en un bello texto, no a pie, ni en carruaje, ni en una embarcación, sino mediante la vista interior, que todos poseemos, pero que pocos usamos, es decir, mediante un acto de conocimiento. Así pues, la salvación consiste en una divinización que es al mismo tiempo una desmaterialización y una desindividualización. Todo ello se realiza mediante un acto de conocimiento que constituye el verdadero culto. Ese es el verdadero culto. Dice así Ratzinger al respecto: el camino del reditus significa salvación, y salvación significa liberación de la finitud, que como tal es la verdadera carga de nuestra existencia. El culto aquí tiene que ver con ese quiebro en el movimiento, en percatarse de la caída. Es, por así decirlo, el instante del arrepentimiento del hijo pródigo, el volver la mirada al origen. Puesto que, según muchas de estas filosofías, el conocimiento y el ser coinciden, el hecho de poner la mirada en el principio constituye también y al mismo tiempo un nuevo ascenso hacia él. El culto, en cuanto a alzar la vista hacia aquel que está antes y por encima de todo, es esencialmente conocimiento. Y en cuanto a conocimiento, es movimiento, retorno, salvación. El pensamiento cristiano, al menos el ortodoxo, difiere profundamente de este modelo, tanto en su comprensión del exitus como del reditus. El exitus no es de ningún modo un descenso desde lo infinito, separación del ser y por eso mismo causa de toda miseria en el mundo. Es, por el contrario, algo tremendamente positivo. El ser no divino no es, por tanto, algo negativo en sí, sino todo lo contrario, es el fruto positivo de un querer divino. El mundo no fue creado en estado de caída, sino con un orden maravilloso. Si ahora está caído, es como consecuencia de ese evento misterioso, generalmente tan difícil de entender, denominado pecado original. El pecado
Todo pecado, y a fortiori el original, no debe entenderse, según la fe cristiana ortodoxa, como una metáfora del desorden inherente a la finitud y a la materia. Designa un acto libre de la criatura que consiste en no querer depender. Se rechaza el amor porque implica dependencia y en su lugar se coloca la autonomía y la autarquía, ser solo desde sí y en sí mismo, ser un Dios por propio poder. A esta manera diferente de entender el exitus le corresponde un modo también radicalmente distinto de concebir el reditus. Este tiene lugar mediante la cruz de Cristo en el Calvario. De este modo se hace posible el reditus que lleva al retorno. Con ello, el sacrificio adopta naturalmente la forma de la cruz de Cristo, del amor que se da en la muerte, que nada tiene que ver con destrucción, sino que es un acto de la nueva creación que devuelve la creación a sí misma. La cruz de Cristo es lo opuesto al pecado. Este consiste en rechazar el amor porque implica dependencia. La cruz de Cristo, por el contrario, supone amar y, por tanto, depender libremente de Dios hasta el extremo. El pecado causa la caída de la creación en el desorden. La cruz de Cristo diviniza la creación sin disolverla. Así pues, la cruz del Calvario es el acto supremo del culto. A través de ella, la humanidad y el cosmos logran la comunión con Dios, es decir, la divinización. Por eso puede afirmarse que la cruz de Cristo en el Calvario es el telos de toda la creación. Ratzinger desarrolla más extensamente esta idea en unas páginas dedicadas a la doctrina patrística de la cruz cósmica. Paso al punto 5. Patriz, por favor. Los padres ligados al ámbito cultural griego se vieron aún más directamente afectados por otro descubrimiento. Encontraron en la obra de Platón una extraña imagen de la cruz inscrita en el cosmos, Timeo 34 AB y 36 BC. Platón la había tomado de las tradiciones pitagóricas, que a su vez estaban relacionadas con tradiciones del Antiguo Oriente. Se trata, en principio, de una afirmación astronómica. Los dos grandes movimientos estelares conocidos por la astronomía antigua, la eclíptica, el gran círculo en torno a la esfera terrestre, sobre el cual discurre el movimiento aparente del Sol, y la órbita terrestre, se encuentran y forman conjuntamente la letra griega G, que a su vez se representa en forma de cruz, como una X. El signo de la cruz está, por tanto, inscrito en el cosmos en su totalidad. Platón, siguiendo una vez más tradiciones más antiguas, había relacionado este dato con la imagen de la divinidad. El demiurgo, el creador del mundo, habría extendido el alma del mundo a través de todo el universo. Intentemos explicar este texto. El Timeo es el diálogo en el que Platón expone su cosmología. En el pasaje citado por Ratzinger, el ateniense dice lo siguiente: el demiurgo o creador quería que el mundo fuera bello y armónico. Ahora bien, de por sí, el mundo es una multiplicidad caótica. Por eso hacía falta un principio que ordenara los elementos, les señalara a cada uno el puesto correspondiente y al mismo tiempo los mantuviera cohesionados. Es decir, el mundo necesitaba un alma. Entonces, el demiurgo produce una especie de entidad, de divinidad intermedia, a la que Platón denomina precisamente el alma del mundo. Introduce esa anima mundi en el cosmos y, esto es lo curioso, la extiende en forma de G. Gracias a esta anima mundi extendida por el universo entero en forma de G, el mundo, en vez de ser un caos confuso y desordenado, tiene unidad y es bello y armónico. Por eso, cuando miramos al horizonte en una noche estrellada, somos capaces de distinguir dos círculos. Miren, por favor, la imagen. Ahí. No, la anterior. Gracias. Uno es el círculo fijo que rodea la Tierra, es decir, el ecuador. El otro es el círculo de la eclíptica, que es la línea que recorren el Sol y las constelaciones del zodíaco a lo largo del año. Pues bien, la eclíptica se halla inclinada con respecto al horizonte, es decir, al círculo del ecuador. En la imagen, el círculo del ecuador está trazado con una línea continua y el de la eclíptica con una línea discontinua. Y como ven, los dos círculos se forman como una G, como una X.
Y esto es lo que se conoce como la doctrina de la ji cósmica o también de la cruz cósmica. Pues bien, lo que Platón dice sobre el alma del mundo, Justino lo referirá al logos divino. También él, Justino, citado por Ratzinger, cree que el verbo media entre el creador y el mundo y se haya extendido por el universo entero en forma de cruz. En Primera Apología 55, Justino dice que la cruz está por todas partes y dota de consistencia y solidez al cosmos. Dice así Ratzinger. En la idea del demiurgo y del alma del mundo, Justino ve presagios del misterio del Padre y el Hijo, presagios que ciertamente necesitaban ser corregidos, pero que también podían corregirse. Lo que dice Platón acerca del alma del mundo le parece una alusión a la venida del Logos, del Hijo de Dios. Y así, hasta llega a decir que la figura de la cruz es el mayor signo del señorío del Logos, sin el cual la creación entera no podría existir en su conjunto. Primera Apología 55. Todo esto Justino lo conecta con la cruz histórica del Calvario. Según el mártir, no es casualidad que Jesús muriera crucificado. No hubiera dado lo mismo si hubiera sido decapitado, ahorcado o acribillado a flechazos. Desde el principio estaba ya escrito que tenía que morir en la cruz. El ejecutado en el Calvario no es un hombre cualquiera, sino el Logos, que media entre el Creador y el universo y se haya extendido por la creación entera en forma de ji, en forma de cruz. Por eso, la crucifixión del Calvario es en realidad una glorificación, una entronización. Queda visible, patente a los ojos de todos que Jesús es el Logos del Creador, quien mantiene el cosmos cohesionado y en orden. Es por eso por lo que para Justino la figura de la cruz es el mayor signo del señorío. Ahora bien, en realidad no es que el Logos padeciera en la cruz histórica del Calvario porque estaba extendido por el mundo entero en forma de ji, sino que estaba extendido por el mundo entero en forma de ji porque estaba destinado a padecer en la cruz histórica. La cruz histórica es anterior a la cruz cósmica en el orden de la intención, aunque posterior en la ejecución. Es decir, la cruz histórica del Gólgota es el telos de la creación. Ratzinger lo formula así en uno de los párrafos más hermosos y también más provocadores, en mi opinión, de todo el libro. Dice, la cruz del Gólgota está anticipada en la misma estructura del cosmos. El instrumento de martirio en el que murió el Señor está inscrito en la estructura del universo. El cosmos habla aquí de la cruz y la cruz aquí desvela el misterio del cosmos. Esta es la verdadera clave interpretativa de la realidad. Esta tesis, por supuesto, ha suscitado debates teológicos multiseculares que todavía no se han cerrado y probablemente no se cerrarán nunca. Ratzinger considera que esta doctrina sobre la relación entre la cruz cósmica y la cruz histórica del Calvario es una de las ideas fundamentales de la teología patrística. Menciona a Ireneo de Lyon, del cual cita un texto de Epideixis 34, al cual se podrían añadir más. Considera asimismo que el fundamento bíblico de estas ideas se halla en Efesios 3, 18 siguientes. Recapitulando, la cruz de Cristo en el Calvario es el acto supremo de culto al cual se ordena el cosmos como a su telos. ¿Dice algo Ratzinger sobre la relación entre estas ideas y la fecha de la Pascua? Paso al punto 6. En el espíritu de la liturgia, segunda parte, hay un capítulo, el quinto, dedicado al tiempo sagrado. Dedica unos párrafos del mismo a la fecha de la Pascua. Dice que últimamente se está llamando la atención sobre el hecho de que la fiesta de la Pascua cae en el tiempo de la constelación de Aries, el Cordero. Como hemos señalado al principio, no sabemos con certeza qué dispuso el Concilio de Nicea sobre la fecha de la Pascua, ni mucho menos aún qué argumentos utilizó para fundamentar su resolución. Por tanto, nada podemos decir sobre la importancia que pudo tener en Nicea a la hora de fijar la fecha de la Pascua la referencia a la constelación de Aries. Ahora bien, prosigue Ratzinger, un siglo más tarde, en el siglo V, tuvo lugar una controversia sobre la última fecha posible para la celebración de la Pascua. Según la tradición alejandrina, debía ser el 25 de abril. El Papa León Magno, 440 al 461, criticó esta fecha tan tardía, señalando que, conforme al mandato bíblico, la Pascua debía caer en el primer mes. Digamos dos palabras al respecto.
el texto de León Magno que cita Ratzinger es la carta al emperador Marciano. En ella, León dice que los santos padres delegaron todo este cuidado de fijar la fecha de la Pascua en el obispo de Alejandría, puesto que entre los egipcios parecía que la práctica de este cálculo había sido transmitida desde antiguo. Así pues, da la impresión de que las fechas propuestas por el obispo de Alejandría eran aceptadas por otras muchas iglesias, entre las cuales se encontraba también la de Roma. En 386, Teófilo de Alejandría envió una carta en la que fijaba la fecha de la Pascua para los próximos 100 años. Para el año 455, la fecha fijada, dice León, era el 24 de abril, según el manuscrito de Leiden, o el 25 de abril, según otros manuscritos de la epístola. Para el caso, la diferencia resulta irrelevante. León se queja al emperador de que esta fecha resulta demasiado tardía, puesto que la fiesta de la Pascua imprimo semper mense celebrandum est. Debe celebrarse siempre en el primer mes. Sigamos leyendo a Ratzinger. Con ello no se refería León al mes de abril, sino al tiempo en que el Sol atraviesa el primer segmento del zodíaco, es decir, la constelación de Aries. En efecto, en la carta a Marciano, León explicita que el primer mes del año empieza el 22 de marzo y termina el 22 de abril, es decir, coincide con el periodo en que el Sol atraviesa la constelación de Aries. Esta vinculación entre la fiesta de la Pascua y Aries la encontrábamos también en Flavio Josefo Antiquitates Judaicae 3.248 siguientes. Y en el mes de Jántico, llamado entre nosotros Nisan, y con el que empieza el año, el día 14 según el cómputo lunar, cuando el Sol se halla en Aries, en honor a que este mes fuimos liberados de la esclavitud a la que estábamos sometidos bajo los egipcios, dictaminó Moisés por ley que ofreciéramos también año tras año el sacrificio llamado Pascua. Prosigue Ratzinger y dice que en la concepción testimoniada por León Magno, este signo zodiacal se entiende como prefiguración celestial del Cristo crucificado. Parecía hablar anticipadamente y para todos los tiempos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1,29. En la sucinta pero muy selecta bibliografía de este capítulo, Ratzinger cita una obra póstuma del jesuita silesio Herbert Schade, Lamm Gottes und Zeichen des Widers, es decir, Cordero de Dios y signo de Aries, Friburgo de Bresgovia, 1998. Es un estudio iconográfico. Schade muestra que en algunas tradiciones antiguas la constelación de Aries se vinculaba muy estrechamente con la doctrina de la Ji cósmica. Esta conexión no es exclusiva del mundo bíblico. La hallamos en Egipto y en otras civilizaciones del Antiguo Oriente. Y la tradición llega, como muestra Schade, hasta la Edad Media. Beatriz, por favor, pasa. La conexión se explica porque durante el período en el que el Sol recorre la constelación de Aries se visibiliza de forma especial el cruce de las dos aspas de la Ji cósmica. Y creo que en la imagen que tienen ahí se ve bien. Es decir, Aries es un periodo del año en el que, según la forma de ver el mundo que testimonia León Magno, el universo manifiesta con especial fuerza que está aguardando la cruz de Cristo en el Calvario, por medio del cual alcanzará su plenitud. Recapitulo las ideas principales y concluyo. Una de las ideas fundamentales del relato bíblico de la creación es que, en terminología de Barth, la creación es el fundamento externo de la alianza y la alianza, a su vez, es el fundamento interno de la creación. La alianza se realiza mediante el culto y, por consiguiente, mediante el sacrificio. Este no debe entenderse como destrucción de algo valioso, sino como una acción en virtud de la cual el oferente sale de sí mismo y entra en comunión con Dios. El único sacrificio verdadero es el de Cristo en la cruz, que constituye, por tanto, el telos de toda la creación. La cruz impresa en la estructura del cosmos testimonia esta ordenación constitutiva del universo hacia el sacrificio de Cristo. El pecado original fue un acto libre de autoafirmación que hizo violencia a esta ordenación constitutiva y sumió al hombre y al universo en el desorden. En la medida en que la criatura se asocia al sacrificio de Cristo, sale de sí misma, se cura del desorden y entra en comunión con Dios, es decir, logra la divinización sin por ello perder su identidad.
León Magno testimonia una tradición vinculada a estas ideas y que afirma que la Pascua debe celebrarse cuando el sol está en Aries. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Se ha comprendido muy bien, no solo por el español. A ver, bueno, empezamos ahora como en el ritmo del Congreso, con esta conferencia, como a despegarnos del momento más del debate doctrinal, de diversos enfoques históricos, etcétera, y como a mirarlo como más desde una perspectiva nuestra ahora. Y una de las primeras tareas que teníamos era tratar de mostrar que la preocupación de los padres sinodales en Nicea por la fecha de la celebración de la Pascua no es algo anecdótico, no es un apéndice, no es pintoresco, no nos están diciendo también la capacidad que tienen que tener los cálices para celebrar la Eucaristía, ¿no? de volumen, sino que es algo, él lo ha dicho el profesor Aróstegui, es un acto que por derecho propio es religioso, ¿no? El cómputo, que nosotros diríamos ahora, el cómputo pascual, ¿no? Quizás esta exposición que acabamos de escuchar muestra hasta qué punto, ¿no?, está en juego el sentido más profundo de la Eucaristía y el sentido más profundo de la vida de cada uno, ¿no?, en sintonía, en compás con la creación entera. Tiene la palabra el profesor, el turno de palabra de pregunta o sugerencia, professor Ferrari, che credo che ha levantato la mano. Grazie, spero si senta bene. Volevo prima di tutto complimentarmi per questa bellissima relazione, ma l'intensità dell'applauso mi rende, diciamo, vuol dire che non è stata solo una mia impressione, quindi davvero congratulazioni per una relazione molto bella. Io spero di aver capito, io non conosco lo spagnolo bene, ma insomma credo di aver capito le linee fondamentali. Ci sono molte domande che vorrei farti, ma mi limito per ovvie ragioni. Non conoscevo, ho trovato straordinaria questa interpretazione della chi del cosmo, cioè del modo in cui il demiurgo dispone i circoli dell'anima del mondo come rappresentazione della croce. Mi spiace non aver saputo questa cosa perché avrei arricchito la mia edizione del Timeo con questo riferimento. Ti chiedo questo, a proposito di questa divisione. Sappiamo che il circolo, diciamo, inclinato, cioè quello che rappresenta lo zodiaco, secondo Platone è diviso in 7 parti. Questo aspetto viene segnalato nella interpretazione di Ratzinger o comunque nell'interpretazione anche precedente come croce, o non viene segnalato perché forse non è rilevante dal punto di vista. E questa è la prima questione. La seconda questione è proprio una richiesta di informazione. Mi chiedo, tutta la questione della determinazione della Pasqua, la questione della determinazione della Pasqua e quindi il collegamento col movimento cosmologico, eccetera. Entra in gioco la conoscenza che dovevano avere del movimento più lento e più misterioso del cielo, cioè il movimento della precessione degli equinozi, che Ipparco aveva scoperto nel 126 avanti Cristo, cioè è conosciuto questo movimento e dovrebbe entrare in gioco perché il cielo cambia. Nel corso dei secoli il cielo cambia.
È la cosa sconvolgente questa. E un'ultima questione che è più di carattere filosofico generale, no? Sul rapporto tra il cosmo, Dio certamente, e l'uomo. Tu hai parlato del tema della divinizzazione. Gli antichi o i filosofi greci, non solo i platonici, ma soprattutto i platonici, parlavano di homoiosis, teò, cioè di assimilazione a Dio, che è un modo di divinizzazione. Ora, nel Timeo e in una parte della tradizione che si è rifatta al Timeo, il cosmo è oggetto di assimilazione. Nel Timeo si dice non solo che il cosmo è teos, è un teos aistetos, ma si dice che l'anima dell'uomo deve assimilare i propri movimenti ai periodoi tu uranu, ai movimenti del cielo, che sono i movimenti dell'intelletto, cioè dell'anima del mondo. Ecco, questo tema, cioè il tema per cui il cosmo è un oggetto di assimilazione per l'uomo, è presente nella tradizione esegetica cristiana. Ce n'erano altre, ma te le faccio privatamente. A ver, el profesor Ferrari dice que le han suscitado muchas preguntas, pero que se limita y hace entonces solo 3. La primera, según Platón, ¿no? El círculo, ¿no? Que representa el zodiaco estaba dividido en 7 partes. ¿Hay constancia de ello en la tradición cristiana? Entiendo la pregunta. Segunda cuestión, se pregunta si también la tradición cristiana era consciente de que el movimiento del cielo, a pesar de ser más lento y misterioso, pero se sigue moviendo, algo ya descubierto a finales del siglo II a.C., si hay huella también de esta constancia por parte de los autores cristianos. Y tercera cuestión, el profesor Arosti ha hablado de la relación entre cosmos, Dios y hombre, ha hablado del culto como divinización del cosmos y recuerda que para los antiguos, en el ámbito de la filosofía, era muy importante el fin de la asimilación a Dios del hombre, ¿no? El hombre tenía como fin la homoiosis theo. A su vez, en el Timeo y en otras fuentes, Platón presenta al cosmos como objeto de asimilación. O sea, no solo está presente en la tradición pagana filosófica el hombre como sujeto de asimilación, sino que aparece también el cosmos como objeto de asimilación. El cosmos, que es Dios sensible, es también el punto de destino de la divinización del alma del hombre. El alma del hombre ha de asimilarse a los periodos del cielo, a los movimientos del cielo, que son los movimientos del intelecto, del alma del mundo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí las 3 cuestiones. O sea, por lo que respecta a las 2 primeras, yo no conozco textos en los cuales acojan primero la división del alma del mundo en 7 sectores. Puede que yo no conozco ningún texto, y tampoco conozco textos que hablen de este movimiento, de estas variaciones del cielo a larguísimo plazo. Si es posible que existan, yo los desconozco. Por lo que se refiere a la asimilación del hombre a los armónicos y maravillosos movimientos celestes, o sea, por lo que se refiere a ese punto, por ejemplo, yo diría lo siguiente. Ireneo es un hombre que ama el mundo. Se nota que
se complace en la armonía del universo, a pesar de que éste se haya caído. Ama el mundo y se complace en él. Pero yo nunca he visto en él ningún texto que vaya un poco en esa línea de espiritualidad platónica de asimilarse al universo. Y yo creo que en un cristiano esto sería un poco... O sea, sería incoherente. O sea, si algún cristiano asumiera esa espiritualidad cósmica o astral, no sé cómo llamarla, en mi opinión sería incoherente con la fe cristiana ortodoxa. Quizás el hecho de que precisamente el cosmos sea considerado Dios es lo que posibilita, abre esa perspectiva, y en cambio para un judío y un cristiano, jamás, ¿no? No sé. Antonio Izquierdo tiene la palabra y después el profesor Amogui y después nos vamos a comer. Gracias, don Manuel, por la exposición, que ha sido preciosa y que me ha hecho pensar que la cuestión de la Pascua no solo quedó inconclusa en Nicea, sino que sigue dando coletazos en un esfuerzo ecuménico, ¿no? Que no es trivial para las iglesias cristianas hasta el día de hoy, ¿no? Quería preguntarle en qué medida la situación actual, todavía más compleja por los dos calendarios, juliano y gregoriano, puede hallar una solución satisfactoria, porque en principio no sé cómo lo ven esto los ortodoxos, los que siguen el calendario juliano, pero entiendo que el gregoriano ha corregido y por tanto hace coincidir mejor con las instrucciones de la Sagrada Escritura el momento de la Pascua. No sé si esto es una vía casi ecuménica de solución, y por qué es tan difícil abandonar el calendario juliano, si simplemente es una cuestión histórica y no tiene mayor trascendencia a pesar de la dificultad del acuerdo. Gracias. Vale. No es por escabullirme, pero es que yo creo que esta tarde Fernando Rodríguez Garrapucho va a hablar del Concilio de Nicea y el ecumenismo, y sinceramente creo que es la persona más apta para responder esta cuestión. El debate contemporáneo sobre la fecha de la Pascua, que es bastante complejo y tiene ya decenios, creo yo, detrás de diálogos ecuménicos, yo no lo he seguido. Lo he seguido muy superficialmente, entonces me permito remitir a Garrapucho, a Rodríguez Garrapucho. Sobre este punto, puedo solo decir que en el reciente Congreso Ecuménico su Nicea, coorganizado por la IOTA y el Angelicum, el representante del patriarca de Constantinopla ha reconocido públicamente que el calendario juliano no corresponde a los datos astronómicos, y desde este punto de vista hay algo para reconsiderar, ¿no? También desde el punto de vista de los ortodoxos. Bueno, hoy tengo dos preguntas, una más general y una más particular. La más general, Ratzinger expresa muy bien la coherencia, la lógica teológica que lleva a hablar de división del cosmos, de toda la creación, porque está ligado a la creación, a la encarnación, al misterio pascual, a la Eucaristía, a la esperanza en el nuevo cielo y la nueva tierra. Solo que tengo la impresión que ninguno en la historia es capaz de decir algo más sobre esta divinización de las criaturas no racionales y su papel escatológico. Si pensamos que la escatología nos lleva a ser hijos en el Hijo, tal vez a
participar a la aspiración del Espíritu Santo en la Trinidad, como decía Juan de la Cruz. ¿Cuál es el papel que las piedras, las plantas, los animales pueden tener en esto? Queremos evitar una visión escatológica que sea una prolongación de esta tierra. Por ejemplo, Ireneo lo describe cuando habla del reino de 1000 años, pero cuando pasa después no sabe decir nada más que la sencilla afirmación, que tiene que ser así. Buenaventura, no obstante el cántico de las criaturas que lo inspira mucho, puede decir, sí, toda la creación continúa en el hombre como el microcosmo que tiene todos los elementos, pero las otras cosas no tienen papel. Zisiulas hoy, que va mucho en esta dirección, una vez afirmada la cosa, no puede decir mucho más, ¿no?, sobre la dimensión cósmica, escatológica. Esto sería la primera pregunta más general. La segunda es la Comisión Teológica Internacional, en su reciente documento sobre la data de la fecha de la Pascua, retoma la conexión con Israel claramente, sino también la dimensión cósmica, renovación de la vida con el equinoccio de primavera, ¿no? Pero mi reflexión es que la dimensión cósmica del año litúrgico es muy claro en el hemisferio norte. Y cuando viví en el Chile me di cuenta que sea per l'Adviento, per la Navidad y para Pascua no funciona. Y aparece la dimensión muy religión del norte, y ya no más religión propiamente cósmica que sería válida o valiosa en toda la realidad del mundo para los que viven en esta parte del mundo. ¿Qué piensas de esto? Para mí es solo una demanda, una pregunta que nació en mí cuando estuve ahí. Bueno, respecto de la primera pregunta, yo creo que también un autor que ha abordado un poco la cuestión de la divinización escatológica de las criaturas no racionales, de la flora, la fauna no humana, ha sido también Molman. Él también entra de forma muy explícita en este punto. Es verdad que llega a hacer algunas afirmaciones que pueden ser un poco pintorescas. Al entrar en este tema, pues hace afirmaciones que le hacen a uno quizás sonreír un poco. Pero yo creo que lo que dice no es muy asumible. Él dice que hay la resurrección, él tiene una concepción de la... predica de algún modo la resurrección de todos los animales, todas las plantas. Entonces, hace afirmaciones que le hacen a uno sonreír, pero es verdad que tiene el mérito de haber entrado, de haberse preguntado el cómo. Ratzinger no lo hace, y quizás sea lo más prudente. El cómo. El cómo. El cómo de la divinización de la creación material no humana. Eso, ciertamente, Ratzinger a mí no me consta que lo haga. Yo creo que quien más ha avanzado ha sido Molman. Pero es verdad que con valentía, pero con poco rigor, en mi opinión. Con poco rigor. Respecto a la segunda cuestión, muy interesante, Ratzinger se plantea la cuestión en el libro y cita a Voss, un estudioso al cual sigue. Porque dicen, claro, es que según esta lógica habría que celebrar... Este problema lo plantearon algunos teólogos en Australia. Porque todo esto que hemos dicho... Sí, todo esto que hemos dicho vale muy bien para el hemisferio norte o para determinadas zonas del hemisferio norte, no tanto en el hemisferio sur. En Australia, otro tanto en Chile. Entonces, Ratzinger retoma un poco la respuesta de Voss y dice, no, en Australia o en Chile hay que seguir manteniendo el mismo criterio que en el resto, que en el mundo, que en Roma. Y la explicación es muy breve y voy a leerla. Dice, Voss ha respondido con razón que si degradamos el misterio de Cristo a una mera religión cósmica,
acabaríamos sometiendo lo histórico a lo cósmico. Pero no es lo histórico lo que está en función de lo cósmico, sino lo cósmico en función de lo histórico. Es decir, si hiciéramos eso, si alteráramos, si permitiéramos que en Chile o en Australia celebraran la Pascua en una fecha distinta, la cosa sería de largo alcance. Estaríamos degradando el cristianismo a una religión cósmica más. Entonces, para mantener la subordinación de lo cósmico a lo histórico, es preciso mantener una única fecha de la Pascua, porque Jesús murió en el hemisferio norte en un punto concreto, un día concreto. Bueno, muchas gracias. Tal vez podríamos hacer una analogía que también por eso celebramos la Eucaristía con pan y vino en lugares donde a lo mejor la economía no es de trigo, sino de maíz o de arroz. Y hablando de comer, damos un aplauso. Pues,